4% de los niños pasan hambre en Uruguay, pero nos cuesta decirlo. Esa frase textual fue disparada este martes por el director de salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, a raíz de la encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo de niños menores de 3 años, realizada por el programa Uruguay Crece Contigo del Poder Ejecutivo. Su advertencia precipitó una polémica con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que negó que existiera hambre en Uruguay. Desde la oposición, la senadora Verónica Alonso convocó a la ministra Arismendi al Parlamento para que explique qué es lo que está fallando en los planes sociales que están en curso. Bueno, ¿cómo hay que leer estos datos? ¿Qué otras conclusiones arroja el informe? Vamos a profundizar, vamos a conversar a partir de este momento con Mariela Solari, que es la directora de Uruguay Crece Contigo. Buen día. Buen día. Y con Florencia Cerruti, que es la responsable del área de gestión del conocimiento de ese programa Uruguay Crece Contigo. También buen día. Buen día. Antes de meternos en los números, quizás sea bueno un par de aclaraciones para los oyentes, ¿no? ¿Qué es el programa Uruguay Crece Contigo? Uh-huh. Bueno, primero agradecer la invitación y nos parece muy importante que se pueda tomar un espacio para poder conversar sobre la evidencia que existe en las situaciones que tenemos hoy de la primera infancia. El programa Uruguay Crece Contigo inicia sus actividades en el año 2012 como una de las prioridades dentro del gobierno, que justamente pretende dar atención y respuesta a los principales problemas que se vienen detectando en la primera infancia. Estamos hablando de niños menores de 4 años. El programa atiende a fortalecer un sistema de protección integral a la primera infancia. Eso ya habla de la complejidad que requieren las respuestas hacia los problemas que hoy tenemos, que aún seguimos teniendo en la primera infancia, y además tiene un componente focalizado. El programa Uruguay Crece Contigo tiene 2 antecedentes fuertes, que uno es Chile Crece Contigo, en el cual retoma la experiencia de la protección integral a la primera infancia, y de Canelones Crece Contigo, donde se toma la experiencia de un componente que le llamamos focalizado. ¿Por qué focalizado? Porque justamente atiende a las situaciones de mayor vulnerabilidad y de mayor exclusión que viven las mujeres embarazadas y los niños menores de 4 años. Esa parte del programa que se focaliza trabaja con técnicos en duplas, que le llamamos nosotros sociosanitarias, porque va alguien del área psicosocial y alguien de la salud, que trabaja en el hogar con las mamás y los papás y con los niños hasta los 4 años. ¿En qué trabajan? En las principales variables detectadas ya desde el periodo pasado que afectan el desarrollo y la salud integral del niño. ¿Cuáles son esas variables? O sea, la nutrición, las pautas de crianza, el cuidado de la mamá desde el embarazo, en su nutrición, en su cuidado de su salud, en los controles del embarazo. Eso ha permitido que el programa, desde que viene trabajando, ha trabajado casi con 9.000, casi 10.000 niños, en los que hay resultados claros que permiten tener números que nos dicen, bueno, se redujo la anemia de los niños, se redujo los problemas de alimentación de las mamás y de los niños, se bajó la mortalidad infantil, en base a lo que hace Uruguay Crece Contigo y a otros programas sociales que también vienen trabajando, que después podemos desarrollar. Uruguay Crece Contigo en este periodo de gobierno, justamente por una de las prioridades que tiene que ver con el trabajo que se desarrolla en esa franja de edad, pasa de la órbita de OPP a la órbita del MIDES y preserva toda su forma de trabajo y agudiza aún más las metas que tenemos que llegar para cubrir aquellas situaciones que hoy tienen los más vulnerables socioeconómicamente, que es donde se concentra la exclusión y que todavía, si bien hemos bajado la pobreza y la indigencia, aún no, sigue concentrándose en la población de 0 a 3 años, y eso permite también trabajar otras vulnerabilidades. A partir de esta descripción de lo que es el programa Uruguay Crece Contigo, cuéntenos ahora por qué esta encuesta y qué es esta Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo de Niños Menores de 3 años. Esta encuesta se enmarca justamente en un momento del país que pone en agenda la primera infancia con fuerza. Y uno de los elementos que nos estaba faltando era un estudio a nivel nacional
que permitiera dar cuenta en un único estudio de los aspectos prioritarios que tienen que ver con la primera infancia, como son la salud, la nutrición y el desarrollo infantil. Los estudios hasta el momento eran estudios fragmentados de algunos sectores de la población o de algunos sectores, algunas regiones geográficas, y siempre en forma fragmentada, un estudio fragmentado de una área específica. Esta es la primera vez que se hace a nivel nacional, llegándose a un estudio coordinado con el INE y la Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de Uruguay Crece Contigo, para justamente entrar a conocer en profundidad cuál es la situación, cuáles son los problemas, dónde están los problemas, cuáles son, cómo debemos orientar las políticas de primera infancia. Y esto es la primera vez que se hace en el Uruguay, y con ese objetivo, de orientar políticas en primera infancia. Realmente, para quienes trabajamos en primera infancia, es un hito histórico que nos va a permitir justamente analizar en profundidad, seguir analizando un poco más, porque este informe es apenas una primera aproximación a los resultados de una encuesta que es sumamente profunda y además que tiene dos características que me gustaría resaltar. Una, que está diseñada como una encuesta de panel, es decir, que estos niños que hoy fueron encuestados van a seguir siendo encuestados a lo largo de su vida. Por lo menos hay 2 olas más que ya están comprometidas, una este año, y eso permite explicar los fenómenos que se encuentran. Y la segunda característica que me interesa destacar, que los datos van a ser de libre disponibilidad y van a estar colgados en la página del INE, los microdatos, para que justamente se pueda seguir profundizando en la investigación a partir de esta encuesta. En rigor, la encuesta o el informe a partir de la encuesta todavía no se han difundido de manera oficial. Lo que se ha difundido de manera oficial es la presentación que hizo el equipo de investigadores hace unos días en Presidencia, el 29, y el informe va a ser publicado en estos días, el texto completo. La producción de Perspectiva accedió a ese texto, al texto provisorio, y en base a esa información es que vamos a charlar entonces en los próximos minutos, viendo algunos de los puntos que estos días han generado discusión y viendo también otros, ¿no? Que creo que vale la pena tener en cuenta. Estamos hablando de un trabajo muy detallado y muy profundo. Son 200 páginas de letra bastante chiquita, por otro lado, de números bastante chiquitos, mucha tabla. Así que no se resuelve en pocos minutos. En esta entrevista, en todo caso, por más que nos propongamos, apenas si vamos a poder recorrer algunos de los capítulos. Veamos, por lo que pude revisar ayer, yendo al tema que saltó esta semana, de los niños menores de 3 años, padece inseguridad alimentaria severa el 4,3%. Presenta seguridad alimentaria moderada 9% y leve el 28%. Un 56% tiene seguridad alimentaria. Más allá de los números, primero, definimos el concepto que está de por medio. ¿Qué es eso de seguridad alimentaria? Se entiende por seguridad alimentaria cuando los hogares pueden acceder a alimentos de calidad y cantidad suficientes para llevar una vida saludable y activa. Eso tiene que ver con una serie de dimensiones que gradualmente van evolucionando hacia la inseguridad alimentaria severa. El proceso es el siguiente. Lo primero que se afecta en la seguridad alimentaria es la preocupación porque en el hogar los alimentos no llega un momento que no alcancen o que no sean de la calidad que uno quisiera. Cuando eso se afecta y existe preocupación, estamos frente a la inseguridad alimentaria leve. Esa inseguridad alimentaria leve puede obedecer a diferentes razones. Esto es importante destacar que las respuestas son las que la familia contesta que percibe, ¿no? Es una autopercepción de la inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria leve, esta preocupación de las familias también puede estar relacionada con el haber salido hace poco de la pobreza y el que esté la preocupación todavía latente. El siguiente escalón de la inseguridad alimentaria es cuando la familia no puede acceder a comprar la calidad de alimentos que ellos quisieran
de acuerdo a sus patrones culturales y a sus conocimientos. ¿Esa es la categoría? Inseguridad alimentaria moderada. Y en tercer lugar, después que se afecta la calidad de la alimentación, se llega a afectar la cantidad de los alimentos. Esa es la inseguridad alimentaria severa. Y entonces, ¿tener inseguridad alimentaria severa equivale a pasar hambre? Porque ese es el porcentaje, ¿no?, que manejó Anzalone, 4%. Y en la encuesta lo que surge es que 4,3% de los niños menores de 3 años padece inseguridad alimentaria severa. Lo que corresponde a la categoría de inseguridad alimentaria severa es una batería de preguntas, que es como lo recomienda aplicar la FAO, que es quien promueve el uso de esta escala, que tiene que ver con unas preguntas que refieren a si algún menor de 18 años, y esto es importante explicarlo, porque lo que como uno debe interpretar estas cifras es el porcentaje de niños que viven en hogares en los cuales algún menor de 18 años pasó o padece algún tipo de inseguridad alimentaria. Esa es la forma correcta de analizar los datos. Entonces, las preguntas que contemplan la inseguridad alimentaria severa son si algún niño o algún menor de 18 años, por falta de recursos, salteó alguna comida, no comió durante todo un día, se achicó la porción de lo que comía o dejó de comer y pasó hambre. Ese es el conjunto de preguntas que conforman la categoría de inseguridad alimentaria severa. Pero según la FAO, en la fase severa de la inseguridad alimentaria se presentan situaciones de hambre en adultos y finalmente niños. Creo que me parece que también tenemos que poder pensar en esto que decía Florencia, que queda claro que hay niños y que hay familias que no perciben o no reciben la cantidad y la calidad de los alimentos suficientes, ¿no?, que están incluidos dentro de ese porcentaje. El punto es cómo pensamos en dónde se concentra eso y cuál es la gravedad de lo que dónde se concentra. Lo grave es que los datos de la encuesta están mostrando no solo ese dato que fue presentado en la encuesta el 28 de abril, que creo que es importante también remarcarlo, sino que también nos sigue mostrando que la pobreza se concentra de 0 a 3 años. Entonces la encuesta, que también fue hecha en los hogares donde hay niños menores de 4 años, por eso esto también se concentra en esa franja, que nos tiene que quedar claro que es donde se están concentrando las mayores vulnerabilidades, ¿no? Y por eso una de las prioridades de este gobierno y del programa de este gobierno es seguir trabajando con esa franja de la pobreza más dura que nos está quedando, donde se presentan estas situaciones y también donde estas situaciones, como decía al inicio, dieron lugar a programas como Uruguay Crece Contigo, como Cercanías, como Jóvenes en Red, que justamente mostraron la evidencia en el terreno cuando uno trabaja de que hay situaciones que exponen a las familias todavía a vulnerabilidades muy importantes. Exponen a las familias a niños con hambre. A niños que no reciben la cantidad y la calidad de los alimentos suficientes, ¿no? El ministro Danilo Astori dijo el miércoles en el Parlamento que en Uruguay sigue habiendo niños que pasan hambre. Y yo creo que tenemos que, lo que acabo de decir, si tenemos niños donde se concentra, familias donde se concentra la pobreza, que están los niños menores de 4 años, es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando, ¿no? Y justamente creo que cuando se presentó la encuesta, que estaba la presidenta INAU, que estaba la ministra Arismendi, que estaba la subsecretaria de Salud, Cristina Lustenberg, que fue quien estuvo a cargo de Uruguay Crece Contigo en el periodo pasado, se presentaban todos estos datos con esa preocupación. Y además la encuesta surge porque justamente, como decía Florencia, la preocupación desde Uruguay Crece Contigo era ver estas situaciones en muchas de estas familias y tener mayor información para saber dónde están estos problemas y qué características tienen, ¿no? Un último apunte, una última precisión. Inseguridad alimentaria no es lo mismo que desnutrición crónica. No. La escala de seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria lo que refiere es a la percepción de las familias con respecto al acceso y calidad, alimentos en cantidad y calidad adecuada. Eso es una forma de aproximarse al problema, pero otra cosa es medir la desnutrición.
En la desnutrición, para medir la desnutrición, uno evalúa el peso y la talla de los niños y evalúa si tiene sobrepeso, retraso de crecimiento. Y esto es algo importante para destacar, ¿no? Que sale de la encuesta y ya veníamos como conociendo el problema. En el Uruguay se presentan las dos caras de la malnutrición. La desnutrición, sobre todo en su fase de retraso de crecimiento, o sea, niños que crecen menos de lo que genéticamente deberían crecer, y no es porque genéticamente en el Uruguay seamos bajitos, que a veces es algo que uno escucha que seguimos repitiendo, y se presenta la cara de la obesidad. Y eso es un desafío a la hora de diseñar políticas de nutrición, porque uno tiene que abordar simultáneamente la desnutrición y la obesidad. La desnutrición aguda, que sería la que se acompañaría fundamentalmente del proceso y de la situación de dificultad de acceso en la cantidad de alimentos, no es la que se presenta mayoritariamente en Uruguay. Todo por el contrario, cuando uno ve las cifras globales, menos de un 2%, que sería lo esperable en una población de referencia, presenta un peso para la talla menor al esperado. Es decir, serían los niños flaquitos, adelgazados por falta de alimentos. Lo que nosotros vemos en realidad en este país es el retraso de crecimiento, que es como los niños que tienen una historia nutricional deficitaria que llega a afectar la talla y con eso compromete el crecimiento y el futuro del niño. Algunos comentarios que llegan desde la audiencia, por ejemplo, uno de los mensajes pregunta ¿por qué la encuesta se hace solo hasta los 3 años? Después de esa edad, ¿no interesa o desaparece la posibilidad de que haya hambre? Brevemente. La encuesta se hace en menores de 4 años porque es la población objetivo de Uruguay Crece Contigo y porque justamente nunca se puso el foco en la primera infancia. Los primeros años de vida son los más importantes a lo largo del ciclo de la vida porque se relacionan no solo con lo que pasa durante la primera infancia, sino de lo que nos pasa y nos sucede cuando somos adultos. Otro mensaje dice, hay una realidad, el costo de la alimentación está tremendamente alto. A la clase media nos cuesta un montón tener un menú balanceado en calidad y precio. Me imagino que a la gente de más abajo debe resultarle algo trágico. Sí. No, quería focalizar en esto de por qué en esa franja, porque me parece muy importante destacar que tenemos como sociedad un compromiso con la franja de edad entre el 0 y 3 años, como decía Florencia, y es donde tenemos que apostar, porque es la base del desarrollo de las personas, es donde se nos juega el partido para muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo del niño en lo cognitivo, en lo relacional, en su desarrollo como ser humano. Enseguida retomamos la entrevista con Mariela Solari y Florencia Cerruti de Uruguay Crece Contigo. La encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo de niños menores de 3 años reveló que el 4% de esa población, la primera infancia, padece inseguridad alimentaria severa. Esto dio pie a un debate político, incluso entre representantes del oficialismo, pero también con la participación de la oposición. Por eso nos pareció que al culminar la semana valía la pena conocer lo más a fondo posible esa encuesta y sus resultados. Para eso están con nosotros Mariela Solari, directora de Uruguay Crece Contigo, y Florencia Cerruti, responsable del área de gestión del conocimiento de ese mismo programa. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Sigamos con otros datos que surgen del informe. Por ejemplo, el 6,9% de los niños nació con bajo peso, o sea, con menos de 2.500 gramos. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa situación? Que eso es algo que hay que trabajarlo desde el embarazo, incluso desde antes, pero como también surge de la encuesta, la mitad de los embarazos no son planificados, con lo cual reduce las oportunidades de trabajar desde antes del embarazo en las mujeres que quieren iniciar una gestación en las mejores condiciones. El bajo peso al nacer se relaciona fundamentalmente con la prematurez y con el estado nutricional previo al embarazo y durante el embarazo. De vuelta, igual que en los niños, en las mujeres embarazadas tenemos la doble carga del problema. Tenemos mujeres que empeoran su estado nutricional durante el embarazo y iniciaron bien y durante el embarazo no aumentan lo que tienen que aumentar y terminan adelgazadas,
y tenemos mujeres que, por el contrario, durante el embarazo aumentan demasiado de peso y terminan con sobrepeso u obesidad. Eso se relaciona directamente, eso y la duración de la gestación se relaciona directamente con el bajo peso al nacer. El aumento excesivo de peso durante el embarazo se relaciona con la macrosomía, es decir, los niños que pesan más de 4 kilos al nacer. Por eso el embarazo es un momento tan importante para lograr que el niño nazca con las mejores oportunidades. Si nace con bajo peso al nacer, el niño va a tener mayores probabilidades de morirse y de tener enfermedades durante los primeros años de vida, pero además un niño con bajo peso al nacer está asociado con las enfermedades crónicas en la vida adulta. El feto dentro del útero se adapta a la restricción de calorías, privilegia el crecimiento del cerebro en contraposición al crecimiento y desarrollo de los otros órganos. Entonces son niños que de adultos tienen más problemas cardiovasculares, tienen más hipertensión, tienen más resistencia a la insulina. Es decir, que lo que ocurre, por eso volvemos al tema de la priorización de esta etapa de la vida, lo que ocurre durante el embarazo tiene relación con lo que somos de adultos. Otro dato, algo ya fue mencionado en la primera parte de esta charla, entre el 9 y el 11% de los chicos en esta edad, 0 a 4, 0 a 3 con 11 meses, sufre obesidad. Y de hecho Uruguay es de los países de la región que muestran mayor incidencia de esta enfermedad, ¿no? Junto con Chile. Estamos parejos con Chile ahí. ¿Cómo se explica? Creo que estos son algunos de los datos que nos tienen que hacer pensar que la inseguridad alimentaria se concentra con algunos temas más en las situaciones de pobreza extrema y otros tienen que ver con toda la sociedad. Estos datos tienen que ver con la calidad de la alimentación de los niños, con la selección de lo que los niños toman como alimentos, con qué comen y cómo lo comen, ¿no? También me parece muy importante destacar los datos que la encuesta plantea respecto a las pautas de crianza, que también tienen que ver con la alimentación, si los niños comen mirando la televisión o comen en un ambiente donde se puede alimentar saludablemente, también en la forma en la que se alimenta. Por eso Florencia también insistía, no es solo la cantidad, la calidad, es qué se come y cómo se come, y que eso implica directamente en el desarrollo del niño, ¿no? Y en lo que tiene que ver con pautas de crianza, me parece que también es algo que no solo está en las familias con nivel socioeconómico más bajo, sino que atraviesa toda la sociedad. Y cuando me refiero a pautas de crianza es cómo se pone límites y cómo se relacionan las mamás y los adultos y los papás, adultos de referencia de estos niños, para poner límites a niños de 0 a 3 años o menores de 4 años, que implican muchas veces pautas violentas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Aclaremos lo de los límites y esto último, lo de las pautas violentas. Dentro de la encuesta también se aparecen situaciones en que, y en los datos que tenemos también de Uruguay Crece Contigo, en el trabajo con las familias, que muchas veces la forma de poner límites a un niño de 3 años, menor de 3 años, tiene que ver con pautas violentas. ¿A qué se refiere? Desde el sacudón hasta a veces el golpe físico, el maltrato psicológico que tiene que ver con intimidar, gritar o humillar a un niño que tiene menos de 3 años, y eso, insisto, pasa en todas las clases sociales. Y también esto tiene que ver con las pautas de crianza violentas en forma activa y también las que no son por acción sino por omisión, como por ejemplo ignorar al niño, no darle un lugar en el sentido de que existe, ¿no? De reconocerlo como que esto también tiene que ver con si el niño se sienta a la mesa, si le hablamos, si lo miramos, si lo mimamos, si cuando queremos tenemos un espacio para jugar con él. Esto, insisto, es un tema que tiene que ver con la primera infancia, que nos tiene que ocupar como sociedad, de que no son mis hijos o los hijos de los otros los que tienen problemas y no los míos, entonces yo estoy bien, ¿no? Porque son los niños de nuestro país que dentro de pocos años van a ser adolescentes y que van a ser los adultos que van a convivir en esta sociedad. Entonces, la primera infancia tiene que ser una preocupación de toda la sociedad, porque son los niños que viven en nuestro país, ¿no? Dice uno de los mensajes que llega desde la audiencia,
es más barato comprar una bolsa de papitas fritas que hacer un refuerzo. Este problema, el de la comida chatarra, el de los snacks, está permeando fuerte cuando analizamos factores como este, ¿no? El de la obesidad. Exacto. Cuando uno ve las recomendaciones de la OMS en cuanto a qué es lo que hay que hacer prioritariamente para reducir la obesidad infantil, y en esto me parece importantísimo hablar de prevención de obesidad infantil. Cuando la obesidad se instala, la posibilidad de combatirla, las tasas de éxito tienden a cero. Uh-huh. Entonces, prevenir la obesidad infantil significa 3 cosas fundamentales, 3 medidas fundamentales. Una, reducir el consumo de bebidas azucaradas, que vimos cómo se instala desde bien temprano. Hablábamos de un 20% de niños que en lugar de tomar agua, toman refrescos o jugos azucarados. La segunda es reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y sal, como los snacks, que están ocupando y desplazando a las meriendas saludables. Y tercero, la actividad física. Y en este caso, la actividad física se instala a través del juego en estos niños tan chiquitos. Pero una cosa importante a promover desde chicos es la reducción de la exposición a pantallas. Por exposición a pantallas se entiende la televisión, Ajá. los videojuegos, y se ha visto que cuando esto es de más de 2 horas por día, se relaciona con la obesidad. Entonces, son 3 medidas no tan complicadas, pero efectivas a la hora de prevenir la obesidad. A partir de ahora, yo voy a darle las mejores noticias en salud, las de SMI. Usted ya sabe que la manzana es símbolo de salud. Por eso, SMI la incluye desde hace tiempo en su comunicación. ¿Hay algo más simple para visualizar la misión de SMI con más de 40 años sirviendo a la salud? Su propio nombre lo expresa. Servicio Médico Integral. Sin dudas, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Servicios de primer nivel a un costo accesible. Estamos conversando con Mariela Solari, directora de Uruguay Crece Contigo, y Florencia Cerruti, responsable del área de gestión de conocimiento de ese programa. Seguimos picoteando al penas esta encuesta que acaba de terminarse, cuyo informe está empezando a circular. Y me gustaría que pasáramos ahora a lo que es una parte del debate, ¿no? ¿Qué dice el estudio a propósito del alcance de los planes sociales que están implementándose? Un dato señala que en estos niños menores de 4 años, 3 años, que padecen inseguridad alimentaria severa, el 16% no recibe asignación familiar. Lo que dice es que el 83,8% sí la recibe. Eso quiere decir que hay un 16,2% que no la recibe. Cuando en el marco del plan de equidad debería alcanzar a todos los hogares de bajos recursos con menores a cargo. Estamos hablando de unos 1.300 niños que estarían en esta situación. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, lo primero que quiero plantear es que, como lo decía hace unos minutos, es prioridad para este periodo de gobierno y es una de las líneas también del Ministerio de Desarrollo Social, donde ahora se inscribe Uruguay Crece Contigo, lograr alcanzar las vulnerabilidades que aún siguen y que persisten. El tema del combate a la pobreza es algo que desde el 2005 el gobierno y específicamente el Ministerio de Desarrollo Social junto con otros ministerios viene trabajando, y eso ha permitido que se baje la pobreza y que se baje la indigencia, pero como decía hoy, hay un núcleo duro de esa pobreza más extrema que es lo que todavía tenemos que seguir trabajando. Claro, pero aparte de que exista un núcleo duro, la pregunta Sí. es cómo es que a ese núcleo duro o a una parte del núcleo duro no se está llegando con las políticas. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuál es la dificultad? ¿No? Ujú. Bueno, hay múltiples dificultades. Muchas de ellas tienen que ver también con el diseño, y otras tienen que ver con también las características de estas situaciones, que a veces no es tan sencillo decir, bueno, voy y le doy ¿no? Le digo que haga tal trámite. Ujú. Acá trabajar con estas familias para Uruguay Crece Contigo ha sido justamente los programas que se crearon en el 2012, como Cercanías y el ETAF y Jóvenes en Red,
tienen que ver con ir a la casa de estas familias, con trabajar con estas familias y lograr que accedan a estos recursos, a la tarjeta alimentaria, al el plan de equidad, a la SAFAM. Eso implica trabajar con estas familias que durante generaciones y generaciones esta situación de exclusión permanece. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de estas mamás, Uruguay Crece Contigo trabaja con mamás en un 55% que son adolescentes. Estas mamás, que además la encuesta tiene un dato que es muy importante, dejaron de estudiar antes de tener su primer hijo. ¿Esto qué es lo que nos implica? Que estas mamás muchas veces vienen de generaciones y generaciones donde no hubo, no se permaneció en el sistema educativo, las trayectorias de empleo fueron muy débiles y justamente los programas que se están desarrollando lo que implican es trabajar con los niños y trabajar fundamentalmente con estos adultos. ¿Para qué? Para generar posibilidades de inclusión. Y es lo que se viene haciendo en todos estos años y claramente la pregunta que tú hacías es el desafío pendiente que tenemos y es en lo que estamos poniendo todas las baterías en estos 5 años. Sí, ¿no? por ejemplo, yo hablaba recién de la asignación familiar, pero también queda, entre comillas, cuestionada la tarjeta Uruguay Social, porque cubre al 13% de los niños incluidos en la muestra. En el primer quintil al 40%. En hogares bajo la línea de pobreza 34,1% y en hogares bajo la línea de indigencia 48,8%. 48,8%, pero no el 100%, ¿no? Sí, sí. Y da la sensación de que tendría que llegar al 100% de los hogares bajo la línea de indigencia. ¿No? A eso es a lo que tenemos que apostar, a llegar al 100%. Pero ¿no les preocupa no haber llegado? Nos preocupa enormemente y creo que justamente, como decía Florencia al principio, la intención de hacer este estudio, es decir, sabemos que hay una parte de esta pobreza que es lo que más nos está costando llegar, los datos nos explican varias de estas cosas y justamente tenemos que poner todas las baterías en estos 5 años para que todos los niños y todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. La pregunta puede ser un poco más exigente todavía. ¿Cuándo van a quedar corregidos los programas sociales para que cubran estos agujeros que, por lo visto, están presentando? Yo diría que no es solo corregir los programas sociales. Los programas sociales vienen dando respuestas a problemas que no son estáticos. Los problemas que tienen que ver con las situaciones de pobreza extrema son dinámicos. Por lo tanto, los diseños de los programas tienen que estar pensados con las características de los problemas a los cuales tenemos que dar respuesta. Justamente este estudio, en este momento en que todos los ministerios y todos estamos haciendo lo que tiene que ver con la planificación y presupuestación para este quinquenio, permite poner el foco en donde están los principales problemas de la primera infancia. Tenemos por lo menos 3 o 4 problemas que sabemos que hay que fortalecer, que tiene que ver con la inclusión educativa de estas mamás y papás, con el tema del empleo, que se viene trabajando y hay que seguir focalizando en estas situaciones más complejas, porque para estas familias es muy difícil muchas veces sostener parte de estas estrategias. Otra de las líneas prioritarias tiene que ver con el sistema de cuidados, que también va a venir a colaborar en estas situaciones con estas familias. Y cuando tú decías, bueno, el corregir, yo insisto en que creo que, por ejemplo, en lo que hace Uruguay Crece Contigo, vamos a continuar trabajando en conjunto con el Plan CAIF, con INAU, con el INDA y con el MSP. Requiere repensarnos porque los problemas, como dije, son dinámicos y requieren respuestas ajustadas a las características de los problemas. Por ejemplo, la senadora Verónica Alonso dice que va a trasladar al gobierno una propuesta que ella ha formulado para que se creen 150 nuevos centros maternales en zonas vulnerables. ¿Esa puede ser una solución? Bueno, creo que todas las respuestas y las soluciones que intentemos son bienvenidas. El punto es, tenemos centros, ahora yo tengo que tener familias en las que también valoren la educación inicial como parte de algo que aporta a sus niños y también que esas mamás se sientan incluidas en esos centros y que esas mamás y esos papás tengan una trayectoria de vida que puedan ejercer sus derechos y sus oportunidades. Si no tenemos mamás y papás que pueden estudiar o que pueden trabajar y que pueden colaborar en la crianza de sus hijos
con otro capital social y cultural, es muy difícil de sostenerlo. Ahora, insisto, el trabajo que hace Uruguay Crece Contigo junto con nuestros programas en la intervención en el hogar nos muestra que la necesidad de acompañar a estas familias tiene resultados. Es verdad que todavía nos queda y en eso tenemos que enfocarnos, pero los programas de inclusión laboral que ha desarrollado el MIDES, los programas de inclusión socioeducativa, el trabajo que hace la educación y lo que venimos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social muestra que hay resultados. Tenemos que seguir avanzando porque, como tú decías, hay una parte que nos sigue quedando. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Mariela Solari, magíster en Educación y Evaluación, directora de Uruguay Crece Contigo. Florencia Cerruti, magíster en Nutrición con énfasis en Salud Pública, responsable del área de Gestión de Conocimiento del mismo programa. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana para empezar a entender estos números. Volvemos a conversar en cualquier momento porque da la impresión de que es un tema muy sensible, muy importante, que va a estar arriba de la mesa, ¿no? Sí, nosotros somos las agradecidas. Nos parece que el esfuerzo que se hizo desde el gobierno para tener un estudio como este, para que nos permita identificar claramente los problemas y, como decías tú, apuntar todas las baterías hacia donde tenemos que ir, y que lo estamos haciendo y para seguirlo haciendo, es muy importante darse el tiempo para poder analizar los datos en su contexto con seriedad y rigurosidad. Y fundamentalmente agradecemos porque es importante poner el tema de la primera infancia como una prioridad. A los oyentes les aclaro que en nuestro sitio web, en perspectiva.net, vamos a cargar junto con esta entrevista y su transcripción la mayor cantidad de documentos y tablas y números. No sé si el informe completo ya. El resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo sí Bien. podemos publicarlo ya para que ustedes lo lean y lo estudien. ¿Les parece bien?